¿Qué onda, gente? Aquí está el Profito, tu profe favorito, y en este video vamos a ver el principio de inclusión y exclusión de una manera no tan formal, nada más para que entendamos qué es y para qué sirve. Primero, el principio de inclusión y exclusión sirve para conocer el tamaño o cuántos elementos tienen la unión de varios conjuntos, que eso es el cardinal de la unión de varios conjuntos. El cardinal significa la cantidad de elementos que tiene la unión de varios conjuntos. ¿A qué se refiere eso? Pues por ejemplo primero vamos a verlo con dos conjuntos. Tenemos el conjunto A, el conjunto B. Queremos saber cuántos elementos hay en la unión de estos dos conjuntos. Normalmente, pues digamos que A tiene, aquí lo vamos a definir, A igual a A, B, C. Y B lo vamos a definir como C, D, E. Estos van a ser los elementos de nuestros conjuntos. Entonces tenemos A, B y C, porque es parte de los dos, y aquí tenemos D y E. Queremos saber cuántos elementos hay en la unión de estos dos conjuntos. Normalmente lo que podemos pensar es nada más sumar cuántos elementos hay en el primero y cuántos elementos hay en el segundo. Vamos a ver si eso es posible. Tenemos A unión con B y lo ponemos entre barritas para identificar qué es la cardinalidad, o sea, la cantidad de elementos. ¿Qué pasa si sumamos los elementos de A más los elementos de B? En este caso, ¿cuántos elementos tiene A? Tiene 3. ¿Cuántos elementos tiene B? Tiene 3. Entonces nos daría un resultado de 6. Pero si hacemos la suma así tal cual, si vemos cuáles son los elementos, serían A, B, C, D y E. A, B, C, D y E nos da 5 elementos y aquí nos dio 6. ¿Dónde está el error? ¿O qué pasó aquí? ¿O qué pedo? Aquí lo que vemos es que el elemento C se contó dos veces. Se contó una vez aquí, en este conjunto, y se contó otra vez en este conjunto. Entonces, los elementos que compartan ambos conjuntos se van a contar dos veces, una en cada de los conjuntos, en cada uno de los conjuntos. Por lo tanto, para evitar eso, a nuestra suma, ¿qué hay que hacer? Hay que restarle el cardinal de la intersección. O sea, hay que restarle los elementos que están en la intersección, porque esos elementos se contaron dos veces aquí. Entonces, menos el cardinal de la unión, de la intersección entre A y B. Y este es el principio de inclusión y exclusión para dos conjuntos. Cuando tenemos dos conjuntos y queremos saber cuántos elementos hay en total en la unión de ambos conjuntos, o sea, elementos que tienen en total la suma de estos dos, se suma la cantidad de elementos en el primero más la cantidad de elementos en el segundo y menos la cantidad de elementos en la intersección. ¿Por qué? Porque estos se contabilizaron dos veces aquí. Y ahora sí, ya nos queda el resultado tal cual. Aquí, ¿cuántos elementos hay? Hay 3 elementos. Más, ¿cuántos elementos hay aquí? Hay otros 3 elementos. Menos, ¿cuántos elementos hay en la intersección? Nada más el C. Entonces, menos 1. 3 más 3, 6 menos 1, 5. Y ahora sí, nos dio el resultado real, que era el que habíamos visto. A, B, C, D y E. 5 elementos. Y ese es el principio de inclusión y exclusión para dos conjuntos. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de ser dos conjuntos le ponemos que sean 3 conjuntos? Con 3 conjuntos ya se complica un poquito más la situación acá, pero acá en la fórmula llegamos a algo más general. Entonces son 3 conjuntos: el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Acá ya no vamos a poner cantidad de elementos, ya nada más vamos a poner los elementos en la unión y en la intersección para ver cómo está eso.
Entonces, digamos que aquí en A hay, no sé, 30 elementos en total. En B hay 15 elementos, en C hay 10 elementos. Luego que aquí en la intersección de A y B hay 3 elementos, en la intersección de B y C hay 4 elementos y en la intersección de C y A hay 2 elementos. Y que en la intersección de los tres vamos a ponerle que hay un único elemento. Ahora sí, ¿cómo calculamos cuántos elementos hay en total? Bueno, aquí en este caso, estos son los elementos que están únicamente en A, únicamente en B. Ah, no, sí, aquí que tenía, ya se me olvidó que tenía, bueno, vamos a ponerle que son 10. Entonces, vamos a calcular cuántos elementos hay en la unión de todo esto. ¿Cómo se calcularía? Otra vez, aplicamos nuestro principio de inclusión y exclusión. A unión con B, unión con C, cardinal, es igual. Primero sumamos todos los elementos que hay en total. Todos los elementos que hay en A son 30, luego la cantidad total de elementos en B son 15 y la cantidad de elementos en C le ponemos que son 10. Pero aquí hay un detalle en que el 3 se sumó dos veces, una aquí y otra aquí. Estos dos elementos se sumaron dos veces en A y en C, y estos cuatro elementos se sumaron dos veces en B y en C, como en el caso anterior cuando teníamos dos conjuntos. Por lo tanto, esos hay que retirarlos. Entonces retiramos menos, bueno, aquí todo esto sería la cardinalidad, el cardinal de A más el cardinal de B más el de C. Luego menos el de A con B, que sería 3, que en este caso sería menos el cardinal de la intersección de A con B. Luego menos el cardinal de la intersección de B con C, menos el cardinal de la intersección de A con C. Menos 3, menos 4 y menos 2. Pero aquí el detalle es que ahora este 1 ya lo quitamos más veces de las que era necesario. Primero lo pusimos varias veces, una con cada uno de estos. Luego lo quitamos, lo pusimos 3 veces, una con A, una con B y una con C. Luego lo quitamos 3 veces, una con A y B, una con B y C y una con C y A. Entonces ya lo pusimos 3 veces, ya lo quitamos 3 veces, entonces ya nos está contando. Por lo tanto, tenemos que volverlo a contar. Más 1. Y en este caso acá se agrega más la intersección entre los tres conjuntos. A, intersección B, intersección C. Y ahora sí, ya podemos obtener la cantidad de elementos totales en la unión de los tres conjuntos. 30 más 15, 45 más 10, 55. 55 menos 5, 50 menos 4, 46 más 1, 47 es la cantidad total de elementos. Si simplemente hubiéramos hecho la suma, no nos hubiera quedado. Entonces, otra vez, ¿cómo quedaría esto ya en una fórmula? Le borro aquí para que quede la fórmula tal cual del principio de inclusión y exclusión. A unión con B, unión con C. La cantidad total de elementos va a ser igual a la cantidad de elementos en A, más la cantidad de elementos en B, más la cantidad de elementos en C, menos, ahora, la cantidad de elementos en todas las intersecciones de A2 conjuntos, o sea, de A con B, menos de B con C, menos de A con C. Y luego, más, y ahora la cantidad de elementos en la intersección, aquí fue de un solo conjunto, aquí fue de dos conjuntos, y luego entonces en el más va a ser de 3 conjuntos. Luego, si tuviéramos 4 conjuntos, entonces sería más todos los de un solo conjunto,
menos todas las intersecciones de 2 conjuntos más todas las intersecciones de 3 conjuntos menos todas las intersecciones de 4 conjuntos, y así sucesivamente. Si son 5 conjuntos, 6, 10, no importa cuántos sean, primero toda la cantidad de elementos, todas las cantidades de elementos que tiene cada uno de los conjuntos, menos las cantidades de elementos que hay en todas las intersecciones de 2 conjuntos, más todos los elementos que hay en las intersecciones de 3 conjuntos, menos todos los que hay en las de 4, más todos los que hay en las de 5, menos todos los que hay en las de 6, y así sucesivamente hasta llegar a la intersección de todos los conjuntos que nos quedan. Y ese es el principio de inclusión y exclusión, que sirve ¿para qué? Para saber cuánta es la cantidad de elementos totales en la unión de varios conjuntos. Si el video te gustó, te sirvió, le entendiste, pues dale like, comenta, suscríbete. Si hubo alguna duda en esto, dices, no, pues la neta no la entendí, me perdí en no sé dónde, pues escríbeme ahí en los comentarios o búscame en Facebook como El Profito para asesorías de matemáticas o para que te suba algún video resolviéndote algún problema, ya sea matemáticas, física o de cualquier cosa que tengas en la escuela. Y eso es todo por este video. Chido.